Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Los cambios que trae el sistema pensional es nuestro interesantísimo tema. Un tema que, aunque ustedes no me crean, le interesa más a los jóvenes que a los que casi están por pensionarse o a los adultos, a los profesionales. No está claro el tema sobre estos cambios que trae el sistema pensional. Pero para ello hemos invitado al mejor laboralista de este país, el doctor Rafael Rodríguez Mesa. Es abogado laboralista, como les dije, docente, investigador y con un currículo tan extenso que se me va la media hora del programa si empiezo a detallarlo. Yo soy Rita Caballero Rosales y aquí estoy, como siempre, presente, llegando a ustedes, llegando a todos los hogares de la región Caribe de Colombia y del mundo. Esa gente linda que me ama, que me sigue fielmente hace 18 años ininterrumpidamente por nuestro canal regional del Caribe, Telecaribe. Doctor, bienvenido al Caribe con Rita Incurramba. Esta es prácticamente podríamos decir que estábamos esperando que aprobaran la nueva ley, ¿no? La ley que de reforma pensional que la convierte en ley de la República. En primer lugar, muchas gracias por su nueva invitación, pero las palabras y dichos me han hecho ruborizar. No me las merezco, pero bueno. Usted sabe, doctor, y perdone que lo interrumpa, que el Caribe con Rita Incurramba es muy respetuosa con sus panelistas. A través del Caribe con Rita Incurramba en 18 años no puede traer a cualquiera aquí a que le vaya a echar cuento al cuentero. A mí me gusta que mis panelistas le dejen claro a nuestros queridos televidentes qué está pasando en el país. Y este es un tema de actualidad, un tema que tiene convulsionado, aunque usted no lo crea, a pesar del mundial y de los partidos y de todo lo que usted quiera, los tiene revolucionados porque este es el futuro de nuestros jóvenes y el futuro de muchas personas que ya están ya cerca por pensionarse. Y esto rige a partir del año de julio del 2025. Bienvenido, ahora sí, doctor. Bueno, entonces, la primera precisión, señores y señoras televidentes. La ley fue sancionada por el señor presidente de la República, doctor Petro, pasado 16 de julio de 2024. Entonces, la vigencia general para el sistema integral de protección social para la vejez, la invalidez y la muerte entra en vigor el 1 de julio del 2025, pero hay instituciones de la ley que entran a regir antes. Por ejemplo, por disposición del artículo 76, ya durante 2 años el libre traslado inmediato entre regímenes está rigiendo desde el momento de su promulgación, o sea, de la publicación de la ley en el diario oficial desde el 18 de julio, de tal forma que ya en este momento, previa a la doble asesoría, todo el que se quiera pasar de Colpensiones al RAIS o del RAIS a Colpensiones, se pasa. 2, otro tema, estamos rodeados aquí de distinguidas damas, y me entrevistó una dama, es una de las grandes reformas positivas de la ley, es que a partir del 1 de enero de 2025 empieza la disminución en la edad de las mujeres, de 25 a 25, de tal forma que paulatinamente cada año a partir de 2025 de 1.300 se irá reduciendo en 25 hasta llegar en el 2036 a 1.000 semanas cotizadas. Pero además la ley señala
que hasta el tercer hijo se baja en 50 semanas, de forma que una mujer se va a pensionar si tiene 3 hijos con 850 semanas y no con 1.300. Eso está dentro de la nueva estructura Sí, del señora. sistema pensional. Claro Ok. que sí. Sigue, doctor. Ahora, ¿por qué razón esto? La Corte Constitucional dio 2 sentencias al respecto, igual que la diferencia de edad de 5 años, porque en nuestro país la mujer trabaja mucho más. En el último estudio en pandemia del DANE, 2021, las mujeres trabajan 4.5 horas más por día que los hombres en labores domésticas. Entonces, parece justo, creo yo que es justo que salgan más jóvenes a disfrutar la pensión y con menos semanas, más cuando paren, porque como saben las madres que me rodean, el solo amamantar es una labor titánica. A veces las mujeres es tan fuerte que sangran en los pezones, porque el niño está allí, esa es su vida. Por ese motivo, eso te va a entrar a regir la disminución de la edad de las mujeres del 1 de enero del 2025. Vamos a hablar del pilar. ¿Qué personas integran el pilar solidario? El pilar solidario, porque son 4 pilares como le explicábamos en el régimen anterior. El pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo en sus 2 componentes, prima media con prestación definida que administrará Colpensiones y el de ahorro individual o el de ahorro individual que administrarán las AFPs en un umbral. Todos los colombianos, ahí sí, a partir del 1 de julio del 2025, hasta 2.3 salarios mínimos, que hoy equivale a 2.990.000 pesos, irán a Colpensiones. De ahí hasta 25 salarios mínimos irán a las AFPs. Ese es el segundo pilar, se llama pilar complementario de ahorro individual. Y hay un 4º pilar que es el pilar de ahorro voluntario. Ahora hay algo importante, doctor. Pilar solidario, contributivo. Explíquele a nuestros queridos televidentes cuál es el solidario, cuál es el contributivo. Perfecto. El pilar solidario. Defíname cada uno de ellos. No hay definición. ¿Cómo funciona? ¿O cómo funciona? El Exacto. pilar solidario es aquel Como lo dice su palabra, que solidario. está integrado, va a estar, porque también empieza a regir el 1 de julio del 2025, por hombres que hayan cumplido 65 años, mujeres 60, con una diferencia. Cuando los hombres sean mayores, cuando los hombres o las mujeres tengan una discapacidad del 50% más, la edad se va a reducir en 10 años. 55 y 50, para que accedan ¿a qué? A una renta básica solidaria equivalente a la línea de pobreza, que hoy es de 223.000 pesos, pero que a partir de enero del 2026 esa suma se va a reajustar en base al índice de precios al consumidor que certifique el DANE para el año inmediatamente anterior. O sea, si comparamos qué es lo que se le paga hoy en el programa Colombia Mayor a 1.500.000, 600.000 adultos, 80.000 pesos mensuales, 160.000 bimensuales. Esto va a subir al triple, pero con el ítem de que va a indexarse, va a reajustarse de acuerdo al índice de aumento del costo de la vida que se llama IPC. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos vamos a continuar con los 3 pilares restantes. Ya regresamos. Con gusto.
los cambios que trae el nuevo sistema pensional. Doctor, continuemos como los tres restantes pilares. El siguiente pilar es el que se llama el pilar semicontributivo. Ese pilar también va a proteger a aquellas mujeres y adultos mayores que tengan 60 años y hombres 65. Pero aquí estas personas no han estado en pobreza extrema porque se les exige haber cotizado al sistema entre 300 semanas y 999, o sea, menos de 1000. Y se les va a pagar una renta vitalicia, donde se va a sumar lo que si estuvo en el RAIS, o sea, el saldo, las semanas cotizadas, si estuvo en Colpensiones, si estuvo en los BEPS, lo de los BEPS, y el Estado va a poner un 20% adicional si es hombre y 30% si es mujer. Y el límite es que esa renta vitalicia no podrá ser superior al 80% del salario mínimo legal mensual vigente. Bien, el tercer pilar es el llamado pilar contributivo. Ese pilar contributivo va a estar integrado a partir del 1 de julio del 2025 por dos componentes. El componente de prima media que va a administrar, y que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el componente complementario de ahorro individual que va a administrar las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuál es la diferencia o la frontera entre uno y otro? Que hay un umbral, es que todos los colombianos afiliados al sistema, hasta 2.3 salarios mínimos, que hoy exactamente equivalen a 2.990.000 pesos, van a estar afiliados a Colpensiones. Y los que ganen de 2.3 hacia arriba, escogerán una administradora de fondos de pensiones para guardar el ahorro que logren acumular allí. Ese es el tercer pilar. Al final de la vida laboral se sumarán con unas fórmulas que tienen que ser materia de decretos reglamentarios, las dos sumas para poder reconocer la pensión. Ahora, una cosa que le decimos a los televidentes, a partir del 1 de julio de 2025, la única entidad que va a reconocer y pagar pensiones es Colpensiones. No más, las entidades esas privadas no ni van más. a reconocer pensiones. Es decir, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, todas van a ser ¿Y eso qué significa? ¿Que van a colapsar las entidades estas privadas? ¿Qué? Ellos continúan administrando los 425 billones de pesos que tienen hoy. Solo van a ir pasando la plata a Colpensiones cuando cada afiliado cumpla con los requisitos de pensión. Ya, pero eso significa de que a partir de esa fecha solo el 12% gana por encima de 2.3 salarios mínimos. Para el 88%, son salarios muy bajos en Colombia, solo van a estar afiliados a Colpensiones. A través de papá gobierno, Colpensiones. Correcto. ¿Y qué personas van a integrar el pilar de ahorro voluntario? Esto es importante. Que es el cuarto pilar. Ajá. Ahí vienen los objetos reglamentarios. Ese va a ser un cuarto pilar donde las personas van a hacer un ahorro voluntario a entidades que van a ser habilitadas por el gobierno mediante decretos reglamentarios. Pongamos el ejemplo, el gerente, un gerente gana 30 millones de pesos. Pongo ese ejemplo que es una inmensa minoría. Él tiene hasta 2.3 en Colpensiones, de 2.3 a 25 salarios mínimos en las AFPs, ¿verdad? Y puede decir, bueno, yo
destino 2 millones de pesos mensuales para meterlo en ese pilar voluntario, para que también se sume esos 3 elementos cuando yo me vaya a pensionar. Igual lo puede hacer un trabajador que gane 10 millones, no tanto dinero, 8 millones. Lo mismo yo aporto en ese pilar voluntario 500.000 pesos mensuales. Ok. A partir del 1 de julio, me dice, ¿no? Del Del 2025 empieza a regir esta ley. Entonces, ¿cómo pueden saber los colombianos si les aplica la nueva ley o continúan con la ley 100 de 1993? Qué interesante pregunta, doña Rita. Eso se llama régimen de transición y está en el artículo 75 de la ley. Los colombianos y colombianas que el 1 de julio del 2025 tengan mujeres 750 semanas o más, hombres 900 semanas o más, se les continúa aplicando la ley 100 de 1993 con todos sus decretos y leyes que la han modificado. Aquellos colombianos y colombianas, mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas mujeres, hombres menos de 900, se les aplica la nueva ley. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos continuamos con este interesantísimo tema. Hoy, desde Burger Stop, donde este restaurante exquisito, experto en las mejores hamburguesas, hay 3 personas dentro del restaurante y me encantaría que una de ellas, por cierto muy jóvenes, me encantaría que una de ellas, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto la invito para aprovechar que nos acompaña el doctor Rafael Rodríguez Mesa, abogado laboralista. Ya regresamos. Los cambios que trae la reforma pensional que empezará a regir a partir del 1 de julio del 2025. Amplíame un poquito esta pregunta, doctora. ¿A quiénes le aplica el nuevo régimen? ¿Tienen que hacer un mayor aporte o cotización? Bien, lo pregunto. Bien. En términos generales, la tasa de cotización no se varía, es 16%. El 75%, o sea, 12% lo pone el empleador del ingreso base de cotización del trabajador y le descuenta por nominal al trabajador el 4%, ¿verdad? O sea, el 25% porcentual global. Lo que el artículo 20 de la ley sí hace un cambio en cuanto a que a partir de 4 salarios mínimos, 7 es 1,5% que va para el Fondo de Solidaridad Pensional y va subiendo. O sea, en ese sentido va a haber más dinero para el Fondo de Solidaridad Pensional y también grava a los pensionados. ¿En qué sentido? Que los pensionados que ganen hasta 10 salarios mínimos en su mesada y hasta 20 altas pensiones, que son 2%, 1%, tiene que haber un 1% para el Fondo de Solidaridad, lo que se llama la subcuenta de subsistencia. Y los pensionados, que serán el 0,5% menos, que ganan por encima de 20, que su pensión, que su mesada es por encima de 20 salarios mínimos, deben aportar el 2% para el Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de subsistencia.
Oiga, doctor, ¿por qué los colombianos están preocupados con el tema, especialmente los jóvenes? ¿Qué es lo que no les queda claro? Yo le digo la verdad, yo no lo entiendo. Y tampoco entiendo, lo digo pues académicamente, la preocupación que el doctor Montenegro, presidente de Asofondos, tiene sobre los jóvenes. En un país en donde la ley 100 arrojó el resultado de que solo 24 de cada 100 adultos mayores están pensionados, cuando en Argentina son 92, en Uruguay son 90, en Costa Rica es 75, etcétera, etcétera, tenemos un bajo nivel, lo cual es un horror social, esté preocupado. No, aquí la clave es que también se apruebe, en mi concepto, la reforma laboral, para que se formalice el empleo, para que más personas, que ese terrible 60% de personas que están en la informalidad y que no pueden cotizar en pensiones porque no están formalizados, puedan cotizar al sistema, poderse pensionar y hacerlo más robusto en aportes. Que yo no veo la razón, ciertamente, porque si bien es cierto, y creo que hablábamos fuera de cámara, que usted me preguntaba, ¿cómo se va a computar esa primera mesada? Ajá. Para los que no tienen transición, yo lo respondo. Hasta 2.3 salarios mínimos es la fórmula que está en el artículo 10 de la ley 797, R es igual a 65.50 menos 0.50 por ese más porcentaje A por cada 50 semanas por encima de las 1.300, 1,5% en la tasa de recambio. Eso es difícil en un programa explicarlo, es matemático. Es cierto que para aquellos que no tienen transición van a tener una disminución en el aporte del régimen de ahorro individual, pero por eso está el cuarto pilar, para que disciplinadamente hagan un ahorro voluntario que será para estas personas de 15, 20 años, que se pueda sumar a los otros para que su pensión sea más alta. Entonces yo no veo la preocupación. Y, porque, no podemos hacer el ejemplo, por ejemplo, con una persona de 20, 25 años que ya esté cotizando, que lleve unos cuantos años en una empresa y de pronto está pensando en el futuro de su pensión. Y vamos a hacerle el ejemplo más sencillo, que gane el salario mínimo, por ejemplo. Pero usted sabe que anualmente el salario mínimo va incrementándose, ¿no? ¿Cómo haría usted ese resumen? ¿Cómo le haría este resumen a ese joven? Los que ganen el salario mínimo, como en Colombia, por norma constitucional, no puede haber ninguna pensión por debajo del mínimo, ellos salen pensionados con como su salario equivalente al salario mínimo. Okay. Pero hacer un cálculo aquí, yo lo hice con un ejemplo para una conferencia que ganen un poco más del salario. Cuatro salarios mínimos. Hay una disminución de 1 millón y pico por ciento si estuviera solamente en Colpensiones. Es como para dejarle claro a los jóvenes qué es lo que les pasa, que no creen ellos que van a perder, que si vale la pena cotizar o no vale la pena cotizar. No vale la pena cotizar. Vean, la pensión es lo que te da dignidad en la vejez, seguridad en la vejez. Lo contrario, o sea... Siempre y cuando cotice, y perdone que le insista, en una entidad del gobierno. Bueno, acá recuerde... Colpensión. Sí, correcto, pero recuerde, eso fue todo un acuerdo. El proyecto de ley hablaba de 3 salarios mínimos de umbral. El presidente dijo que era mejor 4, pero como las fuerzas que apoyaron al doctor Petro no son mayoría en el Congreso, con otras fuerzas que los apoyaron, tuvieron que conciliar de que fuera 2.3 salarios mínimos. Pero es que la reforma tiene otras instituciones que para mí son muy importantes, pero que bueno, ahora dejo la respuesta aquí. Ya esto es ley. Rige a partir del 1 de julio del 2025. Entonces, ¿cuál es la preocupación que observé en las palabras de nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, cuando decía que era escabroso, que era egoísta, que él cree que las altas cortes van a estar de por medio? En fin, ¿usted qué opina de esto?
No, no, ya lo que el presidente planteó, yo no lo escuché en esos términos, pero lo explico. Estando en un Estado social de derecho con balance, equilibrio de poderes, todo ciudadano, después de vigente una ley, puede demandar su inconstitucionalidad total o parcial por artículos ante el tribunal, que es el guardián de la Constitución, que es la Corte Constitucional. Entonces, ya se han anunciado por parte de integrantes de los partidos de oposición una serie de demandas contra la ley. En un tiempo prudencial de unos meses, la Corte Constitucional expedirá las sentencias que recaigan sobre la ley. Pero eso es... ¿Seguro? O sea, es seguro que van a demandar. Sí. Lo que quiero decir es que yo mismo he provocado sentencias. Ahí es donde piensa él que van a intervenir las altas cortes. No, pero es que... No, es que explíqueme bien eso. Es que la alta corte, que va a estudiar las demandas que se van a presentar pidiendo que algunos apartes de la ley sean inconstitucionales, ajá, el tribunal competente es la Corte Constitucional. Bueno, y para cerrar este interesantísimo tema interminable, ¿qué nuevas instituciones trae la nueva reforma? Hay varias, pero voy a decir dos. La prestación anticipada de vejez para mí es muy interesante socialmente. Va a permitir que las personas que no tienen transición puedan, que lleguen a 65, 60 años, que no tengan las semanas cotizadas, que se les reconozca la prestación anticipada, donde van a descontar la cotización y la salud, y una vez que llegue a las 1.300 o a las 1.100 mujeres, la pensión de vejez. Y algo que ha pasado un poco desapercibido, que es actuarial, un sistema actuarial de equivalencias que busca completar requisitos mínimos de semanas que falten para tener derecho a la pensión integral de vejez. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo. Encantada, como siempre, de llegar a ustedes, a los hogares de todas las familias de la región Caribe, de Colombia y del mundo. Doctor, a usted, mil gracias por acompañarme, como siempre, en el desarrollo de estos interesantísimos temas. Y ustedes, queridos televidentes, los amo. Hasta la próxima. Gracias a usted y a los televidentes. Y gracias a el restaurante de las mejores hamburguesas de la ciudad, Burger Stop.